Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Sed todos bienvenidos a este nuevo culto de oración y de pequeña meditación de la palabra. Continuamos en esta situación extraña, anómala, sobre todo los jueves, en el cual los cultos los estamos teniendo de manera telemática y también agradecemos a Dios que permite pues, que podamos contar con estos medios y podamos hacerlo así. La situación parece que no es buena, que va la cosa, no va la cosa muy bien, sobre todo en Linares está saliendo en estos últimos días bastante en las noticias. Nuestros hermanos Juan Pablo y Juan Vicente pues ya nos mantendrán informados acerca de los cambios. Si es que hubiera algún tipo de cambio o bien seguiremos igual. El caso es que el trabajo continúa, estamos yendo a trabajar a diario, muchos de nosotros. Los niños van también todos los días al colegio, van todos los días al instituto, van todos los días al conservatorio y a otras tantas actividades extraescolares que puedan hacer. Y así que, en principio, pues, si la autoridad lo permite, podemos juntarnos y continuar como hasta ahora, al menos los domingos, abriendo nuestro local con responsabilidad, con medidas de distanciamiento, de seguridad, lavándonos las manos, evitando muchos saludos, aunque nos gustaría saludarnos más, pero debemos evitar los saludos, debemos de evitar las aglomeraciones al acabar el culto, en los pasillos, al fondo de la iglesia, incluso en la calle, y debemos de cumplir pues, con la normativa que así no lo dice. Sigamos pidiendo a Dios por la mejora de toda esta situación, sigamos pidiendo a Dios sabiduría para nuestros políticos, para que puedan tomar las decisiones correctas, que en lugar de tanto enfrentamiento y tanta discusión y tanta pelea, pues también puedan hacer cosas que nos puedan ayudar y pueda la situación del país mejorar. Nosotros seguimos confiando en Dios y aquellas palabras hermosas que mientras unos confían en carros, otros confían en caballos, nosotros del nombre de Dios tenemos memoria, nosotros del nombre de Dios seguimos confiando y estamos en sus manos y estamos en su voluntad y siempre por eso oramos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Vamos a seguir en esta tarde estudiando aspectos diferentes de la importancia del estudio de las Escrituras. Ya llevamos 5 estudios y con este 6. Ya sabéis que dejamos aparcado el estudio de Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, con aquella fascinante historia del profeta Elías. Si Dios lo permite, y cuando volvamos a estar reunidos en nuestra congregación, proseguiremos con la historia de Elías. Pero mientras sigamos así, teniendo los jueves virtuales, he decidido que es mejor estos temas de la importancia de las Escrituras, no porque sea mejor o sea peor que el otro tema, sino porque he considerado que para hacerlo así de manera telemática creo que es mejor seguir con este tema capital, fundamental, de la importancia de las Escrituras. Hasta ahora, y a modo de resumen, de recordatorio, vimos aquel pasaje precioso de que el cristiano tiene que estar asido de la palabra de vida. Por un lado, la palabra que está en medio, agarrado a esa palabra y esa palabra que produce vida. Vimos también que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir, todo lo que sabemos del versículo. También vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Vimos también, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y también vimos aquel salmo precioso, el Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, que no ha andado en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y hoy vamos a seguir con otros hermosos pasajes que quizá pues no van a ser, si me permitís la expresión decirlo, tan agradables o quizás tan positivos y tan bonitos como algunos de estos otros, sino que hoy va a ser un mensaje también de advertencia, un mensaje de cuidado,
cuidado con lo que podemos hacer, cuidado con lo que no podemos hacer, cuidado con lo que estamos siguiendo. Un mensaje de exhortación, pero sobre todo un mensaje de advertencia. Y antes de empezar, pues vamos a tener una oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque nos estás ayudando, nos estás apartando del mal. Gracias, Padre, porque confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Y gracias, Padre, porque a pesar de impedimentos que pueda haber, pues nosotros tenemos nuestras reuniones, aunque sea por este método de verlas a través del móvil o verlas a través de la tele, pues podemos por lo menos pues compartir, podemos vernos por aquí y podemos, Señor, sobre todo compartir con tu palabra y podemos adorarte y podemos y darte la gloria que tú solo mereces. Nos acordamos de todos los hermanos y realmente nos acordamos que fue un día de mucha alegría y de mucha bendición el domingo, este pasado con el bautismo de Noemí. Y aparte de aquello, pues fue realmente hermoso pues ver a hermanos que hacía tiempo que no veíamos, hermanos que nos visitaron. Y queremos, Señor, que nos bendigas a todos, que bendigas a esta iglesia, que bendigas a tu pueblo aquí reunido, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes en mitad de esta pandemia, de este problema, que podamos seguir unidos, que podamos seguir creciendo. Gracias, Padre, porque nuestra confianza está en ti. Gracias porque, como decíamos antes, unos confían en su poder, en su inteligencia, en su sabiduría, pero nosotros confiamos en tu nombre y confiamos en tu palabra. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Y queremos pedirte que este rato sea de bendición para nosotros. En primer lugar, para darte la gloria. Y en segundo lugar, para bendición nuestra y podamos seguir creciendo día a día en nuestro crecer y en nuestro caminar espiritual diario. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Seguro que habéis escuchado en alguna ocasión lo que es la Septuaginta. La Septuaginta se hizo en el siglo III a.C. y es la traducción que se hizo del hebreo al griego del Nuevo Testamento. Esta palabra Septuaginta significa 70, porque fueron 70 o 72 los eruditos judíos que participaron en la traducción. Y se hizo porque en aquella época, el siglo III a.C., el griego koiné empezó a ser la lengua más usada incluso por los judíos, más usada que el propio hebreo. Y un tal Aristeas determinó que 72 eruditos, 6 de cada tribu de Israel, se encargaran de traducirla, de traducir el Antiguo Testamento. Y al acabar la traducción, les pidieron a estos ancianos, les pidió Aristeas, le pidió a estos expertos, a estos eruditos, que hicieran una maldición al final de la traducción, una maldición como era costumbre, según la costumbre judía, una maldición para todo aquel que añadiera, todo aquel que cambiara, todo aquel que omitiera algo de lo que allí ellos habían escrito, de lo que allí ellos habían traducido. Hoy quiero compartir con vosotros una seria advertencia, como os decía al principio, y bueno, no lo toméis a mal. Podéis decir, vaya, estamos aquí en nuestra casa, una pandemia, y viene aquí a decirnos una seria advertencia. Pues sí, lo voy a decir hoy y espero que hagamos caso, no a lo que diga yo, sino a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios reprende, exhorta, redargüye, instruye en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra. El versículo a tratar, junto con otros que vamos a ver a continuación, que vienen a decir lo mismo, se encuentra en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. Deuteronomio 4, 2, que dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Relacionado con esto, también en el capítulo 12
de este mismo libro de Deuteronomio, capítulo 12 y versículo 32, viene a decir algo parecido. Dice así en el 12, 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás, no quitarás. Proverbios 30, del 5 al 6. Proverbios 30, del 5 al 6. Los tengo a punto de encontrarlo. Dice así la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda. Aquí Dios nos está dando una serie de advertencias. Vuelvo a decir la palabra advertencia y la diré 3 o 4 veces más. Nos está advirtiendo, nos está diciendo de no añadir, de no disminuir nada de lo que Dios nos manda en sus palabras. No añadir ni disminuir nada de lo que en las Escrituras hay escrito. No habla de sugerencia, no es una sugerencia, te sugiero que no añadas, no es un mandato. Habla de mandar, habla de ordenar. Ni añadir ni disminuir, ni una cosa ni la otra. Seguro que también os viene a la mente las palabras del final de Apocalipsis, que quizás sea más conocida que estas de Deuteronomio. Apocalipsis capítulo 22, ya en el último capítulo del libro de Apocalipsis, último capítulo del último libro, ya casi al final del todo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando nada más y nada menos que el Señor Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De nuevo habla de no añadir y de no quitar a las cosas de este libro. Hay quien dice que lo que no se puede añadir ni se puede omitir es nada del Apocalipsis. Por eso no se menciona en este último libro. Hay quien dice que solamente se refiere al libro de Apocalipsis, solamente se refiere a las profecías. Pero sí se puede añadir al resto de la Biblia. Un error grandísimo, hermano. No se puede añadir ni se puede quitar nada de lo que está escrito en toda la Escritura. Toda ella es perfecta. Toda ella es un conjunto sin error. Todo es palabra de Dios, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y es una seria advertencia, que no debemos tomarnos a la ligera. Es una advertencia dada en el principio, en el Pentateuco. Y es una advertencia dada en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Es una advertencia que en Deuteronomio está hablando Dios Padre. Es una advertencia que en Apocalipsis está hablando Dios Hijo. Sé de sobra, porque en nuestra congregación esto es algo que tenemos claro. Es algo que tenemos muy claro, que no se debe de añadir ni se debe de quitar. Pero eso no quita que debamos recordar y debamos estudiar y debamos analizar esta seria advertencia sobre tergiversar las enseñanzas de este libro o el peligro que podemos correr en caer en ciertas ideas, en ciertos grupos, en ciertos movimientos que hacen esto. Que quizás no seamos nosotros los que estamos añadiendo y quitando, pero quizás nosotros estamos cayendo
en ciertas influencias, en ciertos movimientos de personas que sí están añadiendo y sí están quitando a las Escrituras. Es lo que Pablo dice en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, el problema no es tanto que haya alguien que diga cualquier cosa nueva, que haya alguien que diga alguna cosa totalmente diferente a las Escrituras. Ese quizás no sea tanto el problema, porque si escuchamos a alguien que dice totalmente algo nuevo, alguien totalmente diferente a lo que viene a las Escrituras, pensaremos directamente que es un hereje, que es un blasfemo. En nuestro caso, en nuestras iglesias, es más bien cuestión de interpretación de algunos temas que son secundarios, cierto, en muchas ocasiones, pero que en otras ocasiones no son tan secundarios, son temas principales, son temas de suma importancia, temas capitales. Muchas veces ocurre este problema de añadir o de quitar con doctrinas del Antiguo Testamento, otras veces ocurre con doctrinas del Nuevo Testamento. A veces ocurre que ciertos temas que aparecen claramente en las Escrituras, que son temas muy claros, se olvidan en ciertos púlpitos, se olvidan en ciertos mensajes, se olvidan en ciertas predicaciones, como puede ser la doctrina del infierno, que hay muchas personas que las obvian, que las quitan, que prefieren no hablar directamente, prefieren centrarse en que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, que es cierto que Dios es amor y Dios es misericordia, pero no podemos obviar que también Dios es justicia, y también no podemos obviar que existe un lugar preparado para aquellos que creen y hay un lugar preparado también para aquellos que no creen, un lugar de condenación eterna. Y a veces se olvidan estos temas, se obvian, se limita a la gente a no decirlo. Y es una forma de quitar importancia a las Escrituras. A veces se hace lo contrario y se añaden temas que no aparecen en las Escrituras. Unos eruditos piensan una cosa, otros piensan otra. Y ambos eruditos son muy respetados y son muy estudiosos, pero creen ideas diferentes. En algunos casos la diferencia es mínima, en otros casos la diferencia es diametralmente opuesta. Por tanto, uno de los dos está equivocado o los dos están equivocados. Respecto al Antiguo Testamento, es algo en lo que se suele incurrir en error. Se suele incurrir en errores, temas relacionados con el Antiguo Testamento. Y el error viene cuando se pretende tomar a día de hoy de manera literal todo lo que viene en él. Y el error viene cuando se pretende quitar a Jesús de la ecuación, cuando se pretende interpretar el Antiguo Testamento quitando a Jesús de las Escrituras. El error es caer en un excesivo literalismo, un extremo opuesto, el excesivo literalismo. Por otro lado, el error otras veces también ocurre en el otro extremo. Es decir, se interpreta todo, todo se alegoriza, todo es una alegoría, todo es una forma de hablar, todo es un cuento. Como pueden creer, por ejemplo, los católicos acerca del libro de Génesis, todo es un cuento, todo son visiones y no hay nada literal. Ya hemos dicho en otras veces que los extremos no son buenos, que los extremos son peligrosos y hay que evitar los extremos. Pero hermanos, cuando se olvida, cuando olvidamos que el centro de las Escrituras es Jesús, cuando olvidamos que todo se tiene que interpretar desde Jesús, cuando olvidamos que todo se explica desde Jesús, cuando olvidamos eso, podemos caer en un grave error y podemos quitar o podemos añadir algo que no corresponde. Cuando leemos textos en los que Jesús no respetó el día de reposo, o cuando no vemos que Jesús entró al templo en ningún momento a hacer sacrificio. La reacción de los líderes religiosos de la época fue de echársele encima, se ponían rabiosos, furiosos, querían acabar con él, querían destruirle, querían matarle. Jesús
estaba haciendo una interpretación nueva. Según estos estudiosos, estos líderes religiosos de la época, escribas y fariseos, creían que no estaba cumpliendo la ley. Lo acusaron de no cumplir la ley. Y Jesús no es que no hiciera esto de respetar a veces el día de reposo porque le diera la gana, o porque fuera en contra de la palabra de Dios, o porque estuviera quitando o añadiendo algo del Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Jesús estaba explicando la ley y los profetas de una manera adecuada, de una manera que la gente no había entendido. Porque realmente los que habían añadido o los que habían quitado algo a las Escrituras, no es que fuera Jesús al que acusaban, eran ellos mismos, que estaban haciendo las cosas mal. Estos escribas y estos fariseos. Dice las Escrituras que Él no vino, Jesús no vino, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a cancelarla, no he venido a anularla, no he venido a contradecirla, he venido a cumplir la ley y los profetas. Jesús da el ejemplo correcto de interpretación, por eso es el centro de la Escritura, por eso el centro de todo es Cristo, por eso somos cristocéntricos, por eso la obra, la venida, el nacimiento, el Jesús hacerse hombre, su estancia en la tierra, es su muerte, su resurrección, su ascensión, la promesa del Espíritu Santo, todo eso es el centro de las Escrituras y no se puede interpretar nada sino a través de esto. Jesús dice en varias ocasiones, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Jesús en definitiva nos está diciendo que es algo mejor y es algo mayor ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, aunque sea en el día de reposo, que cualquier sacrificio. Que es mejor alimentarse si tienes hambre en el día de reposo que pasar hambre. Que es mejor la misericordia que los sacrificios. Todo eso es dicho por Él. No me estoy inventando nada. ¿Recordáis, conocéis la escena de Mateo capítulo 12? Allí comienza diciendo el versículo 1, en Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos siempre atentos, siempre vigilantes, los vieron. Lógicamente estaba incumpliendo la ley. Lógicamente, según ellos, estaba haciendo algo nuevo, estaba añadiendo algo nuevo o estaba quitando algo a la ley. Estaba añadiendo o estaba quitando, según se mire. Y como es lógico, no se callan, lo denuncian a Jesús y les dicen, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Cómo responde Jesús? Responde con autoridad. Responde usando las mismas Escrituras y diciendo que Jesús era alguien mayor que el mismo rey David. Por lo tanto, Él es mayor, incluso que el día de reposo. Jesús muestra una máxima autoridad y lo muestra con las Escrituras mismas y les pone varios ejemplos. Os invito a que busquéis Mateo 12 y lo leáis. Y por si no les queda claro, les dice que vaya y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y además, si no les ha quedado claro esto, si no les ha quedado claro que Jesús se lo ha explicado con argumento bíblico, si le ha dicho que vayan y vean que aprendan lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, si no les ha quedado claro, además Él les dice que Él es la autoridad, mencionando las Escrituras, mencionando la misericordia, que está por encima. Y encima de todo, y además de todo, va a la sinagoga de ellos. Después de decirles eso, se va a la sinagoga de ellos. Y allí sigue diciendo Mateo 12 que había uno con la mano seca. Y le preguntan a Jesús con mala intención, con ganas de acusarle. Y le preguntan de nuevo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos creían que no. Las Escrituras decían que no. Que no era lícito ni coger espigas, ni era lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús contesta de manera rotunda. Seguid leyendo Mateo 12, os lo invito a que después, al terminar, lo leáis.
Por consiguiente, dice Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Los fariseos salieron de allí escandalizados, cabreados, y se juntaron contra Jesús para destruirle, dice las Escrituras. Y a pesar de esto, un ejemplo que os he puesto, y más casos que podíamos ver, Jesús está diciendo que Él no ha venido a abrogar la ley, que Él no ha venido a contradecir a los profetas, que Él ha venido a cumplir la ley y a cumplir con los profetas. Hermanos, puede ser que inconscientemente nosotros estemos añadiendo o quitando algo de las Escrituras. Si no lo ves todo con el prisma de Jesús, si no ves que Jesús es el centro, si no lo ves las cosas con las gafas, si me permitís la expresión, con las gafas de Jesús. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía la revelación completa. Nosotros sí la tenemos, y el centro es Jesús. Cuidado, hermanos, con no caer en el error de aquellos fanáticos religiosos, de aquellos escribas y aquellos fariseos cerrados que habían entendido e interpretado totalmente mal la ley y los profetas, y estaban añadiendo y quitando a las Escrituras. La solución es clara. La solución para no añadir ni quitar es clara, y se puede resumir en dos aspectos muy sencillos para evitar esto. Para evitar que tú mismo puedas añadir o puedas quitar algo de las Escrituras, o bien para impedir que otras personas que están añadiendo o están quitando tú puedas caer en sus lazos y puedas caer en sus mentiras. En primer lugar, la importancia del estudio de las Escrituras, fundamental, hermano. La importancia de crecer, de nutrirnos, de alimentarnos con la palabra. Y en segundo lugar, la importancia de la oración. A Dios pidiendo que nos dé entendimiento. Entendimiento y oración. Oración y entendimiento. Lo dice muy claro Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí está el entendimiento, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de entendimiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios, oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, hermanos, pidamos a Dios para que nos dé conocimiento, sabiduría, para estudiar su palabra. Hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios de manera correcta, de manera meticulosa, de manera exhaustiva, con rigor, porque no es algo que solamente nos pueda hacer bien a nosotros, que también nos lo hace. El hecho de estudiar y de crecer nos hace bien a nosotros, sino que además estamos transmitiendo el mensaje a otros hermanos y a otras personas. Y esto es algo en lo cual no debemos de relajarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos relajarnos con esto, hermano. En el crecimiento, en el conocimiento de la palabra y en la oración, pidiéndole a Dios sabiduría. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy incisivos con este tema, porque además estamos viendo una ola muy grande últimamente a través de redes sociales, a través de muchos sitios, de doctrinas falsas, de mentiras, de manipulaciones, de añadir y de quitar y de añadir. No hay que descuidarse con este mensaje, no hay que relajarse. Hermanos, por eso la importancia de recordarlo, la importancia de tenerlo siempre presente. Nuestra fe no está basada en sabiduría humana, nuestra fe está basada en el poder de Dios. Hay que ser, como digo, muy cuidadoso de no prestar atención a todos, de no prestar atención a cualquier idea, a cualquier doctrina, a cualquier movimiento. Hay que tener cuidado con ser arrastrado por ciertas ideas novedosas de algunos grupos, o por otro lado, algunas ideas antiguas de otros grupos. Ideas que también pueden estar desfasadas. Tener cuidado con algunas enseñanzas, algunas corrientes falsas de enseñanzas proféticas. No siempre, hermanos, lo antiguo es lo mejor. Ni siempre lo antiguo es lo peor. Al igual que no siempre lo nuevo es lo mejor, ni siempre lo nuevo es lo peor. Hay que tener mucho discernimiento, hay que tener sabiduría
Y si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Sí es cierto que hay gente cristiana que le gusta siempre ir a la última. Siempre le gusta adaptar continuamente sus interpretaciones bíblicas a ideas nuevas que van saliendo. O bien adaptan su propia interpretación a base de retorcer y manipular la Biblia. Es decir, conforme va avanzando la sociedad y conforme va avanzando el mundo y van apareciendo corrientes nuevas, humanas, filosóficas, adapto estas corrientes nuevas a mi pensamiento, a mi interpretación de las Escrituras. Es un error tremendo. También hay personas que hacen todo lo contrario. No es que vayan continuamente cambiando, no, es que no cambian absolutamente nada. Tampoco eso es normal ni tampoco es bueno. Lógicamente esto hay que explicarlo bien. Temas de doctrina básica, lógicamente no nos movemos, ni nos van a mover. Jamás nos moverán. Pero en otros temas, en otras cosas, el cristiano evoluciona, el cristiano madura, el cristiano crece, al igual que los niños crecen. Conforme vamos siendo más maduros y conforme llevamos más años en el Evangelio y conforme tenemos más canas, se nota cierta madurez, se nota cierto crecimiento. El cristiano no puede quedarse estancado. Tampoco puede verse arrastrado por cualquier movimiento, por cualquier ola. De nuevo, hermanos, los dos extremos hay que evitarlo. Ni ser cambiantes con todo, ni ser lo mismo en absolutamente todo desde hace 30 años. No he cambiado en 30 años. Y repito, no por ser algo antiguo o algo nuevo, ser malo de por sí. Hermano, lo mejor sin duda, es seguir estudiando las Escrituras. Leer la Biblia de manera periódica, leer libros, comentarios, y pedir a Dios sabiduría, y pedirle a Dios en oración, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, y reconocer que somos faltos de entendimiento. Pedirle a Dios que nos dé crecimiento, pedir a Dios que nos libre de la tentación de añadir o de quitar cosas a este libro, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. De ahí, hermanos, la importancia y la responsabilidad grandísima de los que tenemos el privilegio de tener ministerio público. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con vosotros, pero además es una responsabilidad grandísima. Y para estar aquí hablando se me requiere que me prepare, que me forme y que pueda hacer un pensamiento correcto de las Escrituras, exhaustivo, meticuloso, riguroso. Hermanos, afortunadamente, todos los que me estáis escuchando de esta congregación, todos creemos que la palabra de Dios es inerrante, todos creemos que la palabra de Dios es infalible, todos creemos que la palabra de Dios no tiene error, no tiene cambio, y todos creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Todos creemos que la Escritura es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Dios quiera que estos principios tan básicos, tan fundamentales, tan importantes, que nos han enseñado los que nos precedieron y que vienen en las Escrituras, que estos principios tan básicos de la importancia de las Escrituras, Dios quiera que sigan en nuestros hijos, que sigan en nuestros nietos, que sigan en nuestra congregación. La importancia de estudiar las Escrituras, la importancia de la oración, pidiendo a Dios entendimiento, hermanos, y pidiendo que la Iglesia, reunida en calle Orfila, y la Iglesia reunida en muchos otros sitios, siga siendo una Iglesia de doctrina sana, siga siendo una Iglesia que no quite nada de lo que dice la palabra de Dios y que no añada nada a la palabra de Dios. Que enseñemos esto a los jóvenes y a nuestros niños, para que ellos sigan también en el camino. Que el Señor os bendiga a todos y si Dios lo permite nos veremos este domingo. Un abrazo a todos.